Bienvenidos todos. Estamos en una reunión de amigos en donde vamos a platicar de una exposición que tendremos en el Museo Nacional de la Revolución de manera virtual, debido a la pandemia en la que estamos ahorita. Y la idea es presentarles a ustedes los perfiles y lo más importante, lo más destacado de la vida y la obra del gran maestro paisajista Nicolás Moreno. La exposición se va a titular Nicolás Moreno, el último gran paisajista de la Ciudad de México. A lo largo de esta charla iremos descubriendo por qué le pusimos ese nombre. Y pues estoy rodeada de personas muy importantes. Yo soy Alejandra Utrilla, directora del Museo Nacional de la Revolución. El Museo Nacional de la Revolución pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, directamente de la Dirección General de Patrimonio. Les voy a ir presentando, no, ninguno es más importante, solamente les voy a ir presentando poco a poco a nuestros invitados, que estamos muy honrados de tenerlos. Tenemos a Alicia Moreno, la hija del maestro Nicolás Moreno, que tiene una trayectoria muy importante porque estuvo muy cerca del maestro, aprendió todo del maestro y se convirtió en una gran curadora, museógrafa, historiadora del arte, hasta fotógrafa. Es quien mejor conoce la obra del maestro y además es una gran persona que nos ha ayudado muchísimo en el museo. Estamos muy honrados de recibirla. Hola Alicia, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Gracias por todo esto, que es muy importante para nosotros, sobre todo para mi padre, para la justicia de mi padre. Está acompañada de su marido, de Gonzalo Yáñez, que fue el yerno de Nicolás Moreno y que él es de carrera, estudió ingeniería, si no me equivoco, mecánica, en Electrónica. técnico, ingeniería Electrónica. electrónica, perdón, en el Politécnico. Estoy rodeada de puras personas del Politécnico, ahorita vamos a ir viendo. Él también es un apasionado de la obra de arte y se ha convertido también en un gran curador, en un gran conocedor de la obra, pero sobre todo yo creo que es una persona muy preocupada por la conservación y la divulgación de la obra del maestro Nicolás Moreno. Le agradecemos muchísimo que esté aquí. Hola Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Alejandra, es un gusto saludarte. Bueno, también tenemos, bueno, al enorme maestro Manuel Marín. Manuel Marín es uno de los grandes conocedores de arte de México. Yo siempre lo presento, no sé si ya se aburrió de que lo presenta, de que lo presente yo como el gran hombre del Renacimiento del siglo XXI, porque domina tanto las ciencias como las artes y su curiosidad es igualita a la de Leonardo da Vinci. De verdad que me permito hacer esa comparación, solamente con él lo hago, porque es un hombre que maneja a fondo las ciencias, las matemáticas, es ingeniero mecánico también del Politécnico, pero también tiene la carrera de la Esmeralda de pintura, escultura, grabado, y después hizo pues una maestría en algo sencillito como matemáticas. Después es un estudioso de la filosofía y de la literatura y es miembro de número de la Academia Nacional de Arte, y también es becario del FONCA y es un representante del FONCA y no puedo acabar de decir todos sus méritos. Tiene muchísimas publicaciones, más de 20, algunas ganadoras de premios, y nos ha llevado en esta vida, a lo largo de esta vida, hemos estado acompañados de su obra, hemos ido conociendo sus exposiciones, tiene más de 100 exposiciones individuales, más de, creo, 300, o si estoy diciéndolo mal, ahorita me corriges, Manuel, que son colectivas, en todo el mundo hay obra de Manuel. Entonces, bueno, pues tenemos el gustísimo de tener al maestro Manuel Marín. Hola, Manuel. Muchas gracias. Eres muy amable al presentarme. Yo les pediría que no le creyeran todo,
pero muchas gracias como quiera, gracias a todos. Y es, entre otras cosas, debo decir, es maravilloso estar con un compañero de la ESIME y que compartamos necesidades, gustos y también tengamos la posibilidad de hablar de el maestro Nicolás Martínez con una enorme necesidad y gusto. El Perdón, maestro Nicolás Moreno. Nicolás Moreno, perdón. No te preocupes. Ay, No, ahorita espero que lo editen. lo editamos, no hay problema. O lo dejamos así, no pasa nada. Bueno, también les voy a presentar al maestro Ricardo García Galicia. Ricardo también es del Politécnico, tiene un perfil igual científico y de humanidades. Él es ingeniero químico, también del Politécnico. Y después, pues, se le ocurrió estudiar la licenciatura en Historia del Arte en la Casalam y luego estudió la maestría en Historia del Arte en la UNAM, muy bien. Y tenemos el gusto de que colabore con nosotros en el Museo Nacional de la Revolución. Él ha hecho muchas curadurías y nos ayuda en toda esta parte del arte, y hasta en restauraciones y en cosas muy interesantes. Porque como sabe química, pues lo explotamos a lo más que podemos. Todavía nos falta explotarlo un poco más, por eso lo tenemos aquí. Él hizo la curaduría junto con Alicia y con Gonzalo de esta exposición que estaremos viendo primero de manera virtual y en cuanto tengamos la posibilidad montaremos la exposición ya presencial para que ustedes la puedan ir a ver al Museo Nacional de la Revolución. No sabemos cuándo, creemos que el año que entra, y será con lo que abramos nuestra sala temporal, que ahorita de momento está dormidita, pero pues será de lujo tener esta exposición presencial. Por lo pronto la disfrutaremos y la vamos a disfrutar mucho, yo estoy segura, de manera digital. Bueno, le voy a dar la palabra, porque yo hablé mucho y yo soy la menos importante aquí. Alicia y Gonzalo, me gustaría que nos contaran lo que ustedes quieren que la gente sepa del maestro Nicolás Moreno, lo que nada más ustedes saben de él, lo que les contaba, lo que les platicaba, y sobre todo esta pasión del gran pintor que dibujaba diario y que caminaba y que tiene un currículum impresionante, pero me gustaría que ustedes lo platicaran. Entonces les doy la palabra, ¿sí? Gracias, Alejandra. Mira, como si nos ponemos a platicar anécdotas, este video va a durar 3 días, no 3 horas, 3 días. Entonces, me gustaría más platicar de lo que nosotros, al no ser pintores, logramos, o logró más bien Nicolás Moreno, hacernos ver. Un ejemplo muy claro, lo acompañé a hacer una pintura al estado de Morelos. No estaba yo, miento si digo que estaba atrás viendo la pintura, no, no es cierto. Estaba yo dando vueltas, viendo en lo que él pintaba, pero en una de esas vueltas que se da uno para ver el avance de la pintura, vi algo en la pintura que no lo vi en el paisaje, no lo vi. Entonces le pregunté, pero ¿y ese color, esa cosa? Me dice, ¿no lo ves? ¿De veras no lo ves, Gonzalo? No, no lo veo. Entonces me dice, mira, fíjate bien. Y entonces me enseñó a ver colores, a ver cosas que normalmente uno pasa desapercibido. Es más, no lo vemos, como me sucedió a mí. Ahí fue yo donde aprendí que para poder ver algo, para poder asimilar un color, para poder asimilar una forma, hay que observar, no ver, observar. Esa es una anécdota que se me quedó muy grabada, porque ahora eso es lo que hago cuando salgo al campo, inclusive en el propio jardín, veo cosas que antes no veía. Ese es un detalle me llegó muy profundo, vamos a decirlo así. Es muy significativo, es algo, si ustedes me pidieran o alguien me pidiera que empezara a escribir la vida de Nicolás Moreno, empezaría por ahí. El que enseñaba a ver colores, enseñaba a ver formas que no cualquiera puede.
En cuanto a quién fue Nicolás Moreno, mira, yo tuve la fortuna de conocerlo en varias facetas. Como suegro, como amigo, en cierta forma como padre, llegué a verlo en cierta forma como padre y sobre todo pues, como maestro pintor. Son 4 facetas que aunque es la misma persona, son totalmente diferentes y todas hacían algo, un todo que logró llegar a ser de Nicolás Moreno la gran persona que fue, que no necesito platicarles a ninguno quién fue, ustedes también lo conocieron, se dieron cuenta que no era una persona que se creía, que presumía de sus logros. Al contrario, era la persona más sencilla del mundo y eso lo hacía mucho más agradable. No sé qué otra cosa quieres escuchar, Alejandra, que quieran escuchar de ustedes. Maestro, Ricardo. No sé, digamos, a mí sí me interesaría saber, Alicia, tú que viviste pues desde niña con él, este momento de pintar era para él el diario de cada, no sé, cada cuánto tiempo le dedicaba realmente a la pintura. Mi papá le dedicó a la pintura todo el tiempo del mundo. Y además, pues para no aburrirse de pintar el mismo cuadro, unos días, una semana, pues se pasaba a la mesa a dibujar o se ponía a grabar, a grabar sus placas, ¿no? Sus dibujos. Pero él pintaba, él se levantaba, bueno, él dormía moviendo las manos, así, porque tenía una inquietud y tenía ideas y estaba pensando en cómo resolver algún cuadro, alguna pintura, algún tema, ¿no? Si no iba a pintar, se levantaba, desayunaba y se sentaba en su caballete a chiflar y a cantar. Con su radio a todo volumen, porque después ya no escuchaba muy bien, pero él pintaba todo el tiempo, cuando pudo, cuando no era también tan peligroso salir al campo, pues se la vivía en el campo. Todo el mundo, mucha gente lo conocía y lo reconocía y decía, mira, ahí está Nicolás, porque se ponía pues muy cerca de las carreteras también, ¿no? Pues también pensando que era peligroso porque tuvo muchas anécdotas y muchas cosas no muy buenas que le sucedieron porque lo confundían con algún topógrafo o alguna otra persona. Pero él decía que se ponía a chiflar, a cantar, y entonces la gente se le empezaba a acercar, sobre todo los niños. A los niños les encantaba. Una de las últimas veces que lo acompañamos a pintar se nos hizo tarde, que fue ahí en Salamanca, Guanajuato. Llegó, puso su tabla y se puso rápido. Por cierto, tengo ese video porque a mí me encantaba andar atrás de él grabándole videos y sacándole fotos, y hasta me decía ya, así como diciendo ya, cálmate, ¿no? Ese día llegó un niño de los que andaban con el ganado ahí arriando y toda la cosa, y subió, porque era un monte, ¿no? Subió a vernos, subió a ver a mi papá, a ver qué estaba haciendo. Entonces el niño, al ver, se quedó observando qué pintaba y qué veía mi papá, porque mi papá estaba así, ¿no? Como rápido, porque se me va la luz y le cambiaba todo el contexto del cuadro y todo. Y el chavito le decía, ahí te falta, le decía. Espérate, hermano, espérate. Así le decía, no, espérate. Y seguía como diciendo, no estés molestando. Y seguía pinti. Con una premura, ¿por qué? Pues porque para mí era uno de los pintores que mejor manejaba la luz. La luz cambia todo. A veces se sentaba a pintar el maguey de su casa y decía, híjole, ya se me movió ¿Cómo que se te movió? Sí, ya esa penca ya no está donde yo empecé a pintarla. Ya se movió para allá.
pues uno se quedaba así, no, bueno, sí, es verdad, ¿no? Todo ese tipo de cosas nos enseñó a ver, pues nos sensibilizó mucho, era un gran hombre. No es porque yo tengo que hablar absolutamente bien de él, porque fue mi padre, pero hay mucha gente que sabe que fue una gran persona, una persona muy humilde en su manera de ser. Era del campo, le encantaba convivir, tenía su oficina, que era en San Miguel Ajusco, en una magueyera, tenía su amigo, era amigo de la gente del campo, a él le gustaba eso, a él no le gustaban otras cosas que no fueran, tenía que ser sencillo. En fin, pues, se puede uno seguir hablando. A mí me gustaría hacer una pequeñísima semblanza del maestro por si la gente no lo conoce, que sepan un poquito la trayectoria del maestro. Entonces me voy a permitir leer nada más algunos datos biográficos que tengo aquí, pero muy breves. Bueno, nació el 28 de diciembre de 1923 en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Fue alumno de nada menos y amigo de Chávez Morado y de Alfredo Salce. Y en 1948 emprendió una verdadera hazaña que es precursor de las exposiciones viajeras de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ahorita a mí me gustaría que me platicaran algo sobre estas exposiciones viajeras que me parecen preciosas. El nombre me gusta muchísimo más que las exposiciones itinerantes. Entonces, si me permiten, creo que yo voy a decir ahora que hacemos exposiciones viajeras en vez de itinerantes, porque me encantó. Luego aquí tengo, en 1949, fue miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana. Fue nombrado profesor de la clase de Paisaje Libre en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. De 1954 a 1983, el INBA promovió su obra en el extranjero entre Polonia, Alemania, Francia, Checoslovaquia, Italia, Rusia, Japón, China, Estados Unidos, Perú. Y desde 1974 a finales de 1975 fue maestro de enseñanza de tejido en telar entre los habitantes de la Sierra Tarahumara. También eso me parece de una exquisitez y de una generosidad enorme. Y bueno, estuvo lleno de reconocimientos, de exposiciones, hizo muchos murales en el Museo Nacional de Antropología, tuvo muchos premios que no los quiero mencionar, pero me gustaría decir que nos abandonó hasta el 2012, es decir, es una fecha muy reciente. Me imagino que lo extrañamos, si nosotros lo extrañamos, ustedes lo extrañan más. Entonces, no sé, toda esta parte que nada más sacamos puntitos de su enorme currículum, pero las exposiciones viajeras, me gustaría que nos comentaran un poquito de eso, y de ya el terminar casi su vida enseñando tejido de telar en la Sierra Tarahumara. Eso nos hace un perfil muy peculiar. Si nos quieren contar un poquito de eso. Bueno, con datos así súper exactos, no importa. Detallar, pero él estuvo muy movido. Iba a la UNAM, a Difusión Cultural, a la ENAP, andaba por todos lados, porque él, pues, en esos momentos, pues, era un promotor de cultura, porque a él le interesaba mucho que los niños aprendieran a ver los dibujos, la pintura, que aprendieran a tener otro panorama, sobre todo los niños, pues del campo, los niños de otras ciudades. Entonces, pues armaron conferencias, pues es que fue un trabajo muy arduo, ¿no? Entre todas esas cosas, tengo todos los documentos donde él, todas las cartas, pedía dinero acá y allá, en la UNAM, en la ENAP, en todos lados. Por fin les dieron, creo que 2,000 pesos o 200 pesos, no sé cuánto, y hicieron milagros y se subían con sus cuadros hasta en los camiones de la basura
para que los transportaran de un lado a otro y que les alcanzara el dinero para poder llegar y exhibir. Unos montaban, otros venían acarreando. Ahí hay muchas fotos también de dónde andan cargando todos sus cuadros, todos, porque eran varios, ¿verdad? Era un equipo. Y fue muy interesante porque pues fue precursor de las exposiciones viajeras, exactamente. Esa es la realidad. Hizo conferencias de índole artística y pedagógica, en fin, no sé, tiene un montón de cosas que me quedaría ahí media hora hablando y no me vaya yo a comer todo el tiempo. No, no importa. Yo creo que lo que es muy bonito es que además de que era un gran artista que, bueno, dominó el dibujo, la pintura, el grabado, fue un gran divulgador de la cultura, ¿no? Entonces, muchas veces los artistas están muy encerrados haciendo su obra, pero no nos enseñan a verla o no nos la comparten tan sencillamente como tu papá, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría ahorita que Manuel Marín nos platicara un poquito sobre su mirada sobre la obra del maestro Nicolás Moreno. Gracias, con todo gusto. Yo quisiera, no sé si sea algo que hayan pensado posteriormente, pero quisiera hablar un poco de la obra que se va a presentar en el museo. Muy amablemente ustedes me mandaron el guión de la exposición, y yo quisiera destacar una cosa. Se ha hablado mucho del maestro como pintor de paisaje, que es fundamental, y regresaré a la pintura de paisaje. Sin embargo, creo que la exposición tiene tres espacios, tres grandes espacios. Uno de ellos es el paisaje, y con diferentes aproximaciones, eso lo podríamos ver al rato. Y las otras dos, hay un sector no tan grande como el primero, que es de figura humana. Hay desde retratos hasta individuos y escenas de personajes, ¿no? Esto lo digo porque muchas veces los pintores de paisaje no les gusta, por alguna razón, trabajar figura humana, trabajar escenas, mientras que el maestro Nicolás Moreno sí tenía esa capacidad, sí tenía ese gusto, sí tenía esa versatilidad. Y por último, una zona que, si bien ya se ha tocado varias veces en esta plática, yo diría la parte de dibujo, el dibujo o el grabado, especialmente la solución gráfica de su trabajo en grabado y en dibujo, se me hace espléndida. Una de las partes que se conoce menos del maestro y que es una parte fundamental. Yo diría, dentro de la historia de la pintura mexicana, especialmente del siglo XX, hay pocos dibujantes, hay grabadores, pero dibujantes en sí hay pocos, y yo pensaría que el maestro Nicolás Moreno es uno de los grandes dibujantes. Obviamente se necesita el dibujo para la pintura y se necesita el dibujo para la pintura paisajista, o el paisaje, pues. Sin embargo, cuando se le define por sí mismo, tenemos pocos representantes específicamente, y me gustaría mucho poder desarrollar esto, aunque sé que puede ser un poquito tedioso, pero él trabajará el dibujo en una especie de suprasurrealismo. Este es un espacio, digamos, una consecuencia del surrealismo como tal, pero él, afortunadamente para mi punto de vista, no es surrealista, digamos, clásico, normal, aquel individuo que trata de encontrar el inconsciente en las representaciones visuales. Específicamente en el dibujo, él encuentra una realidad que no necesita del sujeto, ¿sí?, de la subjetividad, o sea, la condición surreal en él va a ser la relación de la intersubjetividad.
el dibujo en él, la gráfica en él, es una de las cosas que más lo caracterizaría. Digo yo porque, digamos, podemos hacer un estudio del paisaje en México y es más o menos grande, tiene, yo diría que unas 5 corrientes principales y curiosamente yo diría el maestro estaría integrado en más o menos en 3 de ellas. Sin embargo, en el dibujo yo creo que hay tal vez unos 4 pintores o 4 dibujantes que llegarán a este estado de supra-surrealismo. Por lo tanto, esa parte de ahí a mí me interesa mucho, no obstante que todas las otras dos se me hacen muy, muy interesantes. No sé, esa es una aproximación que podría desarrollar más y que al rato, tomando el ejemplo que dio Gonzalo respecto a los colores, quisiera también subrayar una condición, no sé si decir una invención del maestro Nicolás Moreno, que es el desarrollo de los verdes en la estructura paisajística mexicana. Pero eso lo dejo para no aburrirlos tanto. Ella. No se te oye. Perdóname, es que para que no entraran ruidos, quité mi micrófono. No, pues que nos dejas interesadísimos, entonces no te vamos a soltar. Nos vamos a quedar aquí unas 3 horas para que nos expliques todas estas maravillas que tú no puedes descubrir y que además, bueno, eres un gran conocedor. Me gustaría que ahorita, Ricardo, a propósito de cómo está armada esta exposición, nos contara por qué se decidieron a incluir la figura humana, que a mí me apasiona también, pero que nos cuente un poquito cómo va a estar toda armada. Y luego, pues regresamos contigo, Manuel, para que nos sigas ilustrando, si todos están de acuerdo. Y por supuesto, cualquiera que quiera participar, nada más toma la palabra y no hay ningún problema. Entonces, Ricardo, ¿tú nos cuentas esto? Claro, cómo no. Bueno, la exposición se pensó desde un principio que el Museo Nacional tenía un espacio, nuestras salas temporales, y tenemos que estar presentando obras, constantemente exposiciones, y se decidió por parte de la dirección un tema que dijimos, algo que represente a un buen artista y que tenga algo que ver relacionado con el museo, claro, como es de la revolución, el tema revolucionario. Entonces, entre buscamos esto, ya conocíamos anteriormente al maestro y a su obra, y esto nos facilitó mucho las cosas, más conociendo a Alicia y a Gonzalo, que nos habían ya presentado algunas de las obras y todo esto para otras exposiciones. Pensamos que sería una importante presentación de este pintor en el museo, porque la relación existe entre los paisajes de esa época de 1910 y todo, que no hay mucho, él lo pintó un poco después, pero todavía capturó mucho de los paisajes que ya no se ven, que ya ahora todo es urbano. Ya antes salía uno de Tlalnepantla, Cuautitlán, y había paisajes, ahora llega uno a Querétaro y no hay nada de paisajes. Entonces, todo esto yo creo que fue muy importante para poderlo relacionar con el museo. Ahora, ¿cómo se presentó el guión al museo? Desde que entra uno, lo recibe en una pared enorme que tenemos de una mampara de la rampa. Vamos a presentar una obra que son una obra dividida en 6 partes. Desde ahí se empieza a ver el paisaje Nicolás Moreno. Al descender a la rampa, se encuentra uno con la Media Luna, que es un espacio de entrada al museo. En esta presentamos siempre una parte, o mensualmente o bimestralmente, artistas. Esta vez lo queremos, cuando se presente la obra, queremos dejar un buen tiempo a Nicolás Moreno ahí, para que el visitante, cuando llegue al museo, vea, de entrada, es una probadita nada más, de que vea que hace óleos con paisajes. Creo vamos a poner un detalle de un maguey, me parece, o una planta. Y vamos a poner, está dividido con 2 partes, y la otra parte va a ser la obra gráfica, lo que nos comentaba Manuel, que a mí me encanta su dibujo, porque tiene una exquisitez para los detalles, para
las cosas finas, que eso es muy difícil de explotar, y él lo domina con una calidad increíble. Nos van a prestar para esta exposición 2 placas y vamos a tener el tórculo, que mucha gente pues no sabe cómo se logra un grabado. Entonces, con este tórculo y esas placas, la gente se va a poder dar una idea de cómo se hace un grabado, el detalle que lleva un grabado, pero eso va a ser solo la probadita para que se interesen por esta exposición. Cuando pasen a la sala temporal que tenemos, vamos a tener, está dividida en 3 secciones. Una sección, la primera es la presentación del artista. Tenemos de entrada un óleo que le hicieron, es un artista que le hizo un retrato de Nicolás Moreno, donde a mí, a mi gusto, tiene un color estupendo y refleja muy bien como la personalidad del artista. Vamos a tener fotografías, su paleta, pinceles. Lo importante de él es que tiene 2 libros donde se puede ver, si no toda su obra, porque es inmensa, y Gonzalo no podría decir que no, todo lo que tiene almacenado él, pero en sus 2 libros nos presenta una obra que creo que es de las mejores obras y selección que se han hecho para sus 2 libros. En eso más o menos ya vamos empezando a conocer al artista. La segunda sección de la sala va a estar dedicada pues, a los trabajos grandes, importantes, por decirlo así, que son sus paisajes, muchas escenas de volcanes, de todo lo que estaba alrededor de la ciudad. La temática, como bien dice el nombre de la exposición, habla de la Ciudad de México. Entonces eso nos ayudó mucho para el guión, porque seleccionamos obra exclusiva, bueno, no exclusiva, lo más representativo de la Ciudad de México. Entonces de ahí pasamos a ver paisajes de la Ciudad de México y detalles de obras de magueyes, de árboles, algo que mencionó Manuel, que a mí se me hace muy importante, es su color, estos verdes que él menciona, pero a mí lo que es muy atractivo de la obra es el detalle. Si nos va a presentar un maguey, la espina del maguey, la parte que se está echando a perder de la raíz, todos estos detalles que tiene son lo que, a mi gusto, capturan mucho al espectador. Y luego la presentación, que son grandes formatos, eso también es muy cautivador para los espectadores. Y para rematar, digamos, la exposición, tenemos la tercera sección, que es donde nos dedicamos a buscar en las imágenes que tenían ellos de la obra, todo lo que pueda representar a la Ciudad de México de esa época, de 20 a 50 más o menos. Y digamos, yo recuerdo que antes salía uno de la ciudad, como les comentó, y veía las ladrilleras y todo esto. Y afortunadamente Nicolás Moreno tiene esa obra, se pueden ver ladrilleras, minas de tezontle, y algo que menciona Manuel, los personajes, tiene una mujer, a un hombre, en una tienda, son indígenas, en las minas, se ve, hay una escena que se llama, creo, echando taco o algo así. Entonces, toda esta comunicación de la ciudad de esos momentos, llevada a una contemporaneidad de ahora, es para enseñarle a la gente que no lo pudo ver lo maravilloso que era salir un poquito fuera de la Ciudad de México, y que el pintor lo consiguió estupendamente. Y creo que es redonda la exposición, donde puede ver uno desde sus inicios hasta cómo culmina en una representación de la ciudad. Tuvimos muchos problemas, quiero decirlo, porque hay obra, como nos comentaron, que ya está un poco, pues no maltratada, sino que tiene mucho cuidado para manejarse y que no es fácil presentarla en una exposición. Entonces, pues hay obra que nos hubiera gustado presentarla, pero no se va a poder presentar, pero la que se pudo conseguir está estupenda, y esperemos que pues, al público le guste cómo quedó montada esta. Bueno, ¿cómo va a quedar montada esta? Bueno, yo quisiera comentar que hemos tenido el gusto de estar en la casa de Alicia y de Gonzalo, que nos han recibido increíblemente, y que nos encanta ver cómo han conservado la obra, la tienen catalogada, la tienen fotografiada, la tienen exactamente como se debe de tener la obra, bien resguardada. Se nota que saben manejar la obra, porque muchas veces uno llega a talleres o llega a uno a acervos
y nos preocupa mucho que esas obras de otros maestros pues no están en las mejores condiciones. Ellos han sabido conservarla, la tienen organizada, la tienen estudiada, y eso nos facilita a todos los que les pedimos la obra para poder poner una exposición, nos facilita infinitamente el trabajo, y sobre todo nos saben conducir en un recorrido por la obra. Ellos nos saben mostrar y nos saben descubrir piezas que no conocemos y que sin embargo han sido muy accesibles y nos las prestan y nos cuentan la historia. Entonces, yo creo que ellos han hecho una labor muy importante. No sé si quieren comentar algo sobre esto y después le pasamos la palabra al maestro Manuel, porque ya cuando se la dejemos a Manuel, pues ya se la vamos a tener que dejar un buen rato. Entonces, ¿quieren Gonzalo, Alicia? Mira, yo quisiera acentuar nada más, subrayar, remarcar o cualquier sinónimo que quieran usar, que la obra quedó como testimonio, testimonio de lugares que ya no existen, dentro y fuera de la ciudad. Dentro. Hay una obra que es la fábrica de papel de Peñapobre, aquí en San Fernando de Insurgentes, que si ustedes van ahorita es una plaza comercial como tantas hay en el país. Eso por decir dentro de la Ciudad de México. Fuera de la Ciudad de México ya Ricardo hizo el favor de que cuando vas en la carretera ves ladrilleras, etcétera, que ahora un muchacho, ya no quiero decir un niño, un muchacho ya de 20 años no las vio. No las vio. O de 25 a lo mejor me atrevo a irme hasta allá, mira, que nosotros afortunadamente sí vimos. Eso por un lado. En cuanto, pues te voy a agradecer tantas flores, voy a poner una maceta. Pues mira, el tenerla organizada toda la obra, lo hacemos con muchísimo amor, y creo que es parte del trabajo, parte de la curaduría. Es para el hombre, sino amar tu trabajo también. Entonces, eso es lo que, no nada más a ustedes, a nosotros también nos facilita la vida de una manera que no te imaginas. Pero tienen mucho trabajo por detrás, es decir, todo esto les ha llevado años a ustedes y lo han hecho con mucho cariño, por supuesto, pero lo han sabido hacer. Es decir, no hay mucha gente que lo quiere hacer y lo hace mal, y ustedes lo tienen muy bien conservado, todo enmarcado, casi todo está enmarcado. Eso es una maravilla, y entonces eso facilita la divulgación de la obra del maestro, ¿no? Sí, claro. Es que es muy importante tener la obra en buen estado. Es una de las cosas más importantes. Estarlas cuidando, limpiando. Todavía no terminamos tanto trabajo que dejó mi padre de documentos y escritos y pues tantas cosas, ¿no? Proyectos, anteproyectos. Sí hemos procurado preservarlos de la mejor manera, en la medida de nuestras posibilidades, porque todo eso cuesta. Nosotros no tenemos más que el recurso de nuestro propio trabajo y nos hemos dedicado, pues, en cuerpo y alma únicamente a trabajar en eso. Entonces, eso facilita muchas cosas, tanto para llevar como a ustedes a una exposición o para nosotros ver que, híjole, este cuadro pues amerita que un marco, yo quisiera enmarcar toda la obra, no se puede porque necesito una gran bodega para poder poner toda la obra como se debe. Yo quisiera tenerla entre almohadas, pero no se puede porque no hay recursos, pero hacemos lo mejor con mucho cariño, mucho amor, mucho respeto, porque fue un trabajo ininterrumpido de 70 años de mi padre, una lucha constante. En fin, eso merece un respeto y nosotros como artistas respetamos mucho su trabajo y yo como hija vi siempre desde niña todo el esfuerzo que conllevó a tener, a llegar a lograr un nombre. Claro. Entonces, pues qué bueno que les sirve,
qué bueno que les funciona. Ojalá que la exposición, bueno, va a quedar muy bonita porque Ricardo le ha puesto mucho cariño, mucho énfasis, mucho ánimo. Estamos muy animados, a nosotros nos gusta mucho trabajar, nos gusta facilitar la obra, ayudar, lo que sea necesario para poder seguir promoviendo el arte de Nicolás Moreno a donde se tenga que ir, a donde vaya. Claro, bueno, yo le quiero explicar al público que íbamos a montar esta exposición en mayo. La íbamos a inaugurar en mayo, a finales de mayo de este año. Y bueno, la pandemia, como en todo el mundo, no nos hizo el favor. Pero, pues eso también nos ha dado mucho tiempo para madurarla, para tratarla y para prepararla como esta conferencia. A lo mejor si no hubiéramos tenido la pandemia, no estaríamos aquí grabando ahorita este programa, y a lo mejor la gente llegaría, leería las cédulas y, por supuesto, siempre lo complementamos con algunas actividades virtuales, pero esto específicamente no lo hubiéramos tenido. Entonces, si le podemos ver algo bueno a la pandemia, será que nos ha dado este tiempo para estar ahorita aquí reunidos. Entonces, Claro. ahora, Manuel, que nos sigas platicando todas estas cosas que tú conoces y que nos puedes fascinar, y nos vas a dejar aquí un buen rato oyéndote y gozándote. Bueno, sí tomo la palabra no para quedarme con ella, sino para subrayar dos cositas que se dijeron hace rato y que yo quisiera tanto saber un poquito más como proponerles otras. Bien, la primera es, se me hace muy importante lo que dijiste, Gonzalo, respecto a el arte como documento. El arte como documento es muy importante, y debo de decir, y tampoco voy a criticar a quien no deja documentos dentro del arte, ¿no? Pero quiero decir que en el paisaje en México, se ha dado mucho esta necesidad de establecer momentos específicos y reales. Por ejemplo, en el siglo XIX, el paisaje buscaba dejar documento aparte, de establecer su mundo propio. El pintor buscaba dar el detalle, establecer la referencia, y esa es una característica que Nicolás Moreno tiene y que no todos los paisajistas lo tienen. Sin embargo, también digo, tiene otra parte de invención de paisaje. Eso es muy rico, que se tengan las dos opciones. La invención de paisaje le proporcionó al maestro la posibilidad de entrar en un campo también propio, que es, generalmente la pintura se divide en dos grandes partes: la pintura figurativa. Por una parte está la que narra, ¿no?, alguna escena, algún momento. Esto es aquello que maneja el tiempo discursivo. Hay otra, la contraparte es la descriptiva, aquella que entra y desarrolla los elementos. Ricardo mencionaba los detalles y este tipo de cosas. Bien, todo eso lo trabaja el maestro Nicolás Moreno. Sin embargo, hay una tercera parte que casi nunca se desarrolla en el siglo XX, que es la muestra. La muestra es, principalmente en el barroco, por ejemplo, se dio esta concepción de la muestra donde se aproximaban al objeto a representar, ¿sí?, y lo mostraban simplemente sin narrar nada, sin especificar algún detalle, sino era una muestra. Bueno, este concepto de muestra lo desarrolla mucho el maestro cuando hace un despliegue en sus paisajes, hace un despliegue de diferentes presencias, llamémosle así. Por ejemplo, cactus, en fin, lo que decías, magueyes, estos que se llaman órganos, en fin, nos va mostrando todo esto que podría
caer en la descripción, pero es básicamente la muestra. Nuevamente, aquí también es un sector que el maestro trabaja y que no todos los paisajistas lo hacen. Esa es una. Y la otra cosa que se mencionó es el grabado. Desde el punto de vista técnico, el maestro fue un gran maestro en una técnica que es una técnica muy difícil y, digamos, arcaica, que es la punta seca. Es dificilísimo. Muy rápidamente puedo decir por qué es difícil. Las otras técnicas en metal, me estoy refiriendo, utilizan ácidos, utilizan barnices y cosas esas que le dan mucha agilidad, digamos, al artista para poder ver sus profundidades, sus tonalidades, sus claves tonales, todo este tipo de cosas, simplemente dejándolo más tiempo o menos tiempo en el ácido, por decir algo, bueno, en el ácido completo, tendrán soluciones más oscuras, más claras, más limpias. En la punta seca es trabajar directamente en el metal. Esto es como tallar el metal poco a poco, para dar ligeros grises, ligeras líneas, en fin, una enorme sutileza. Estos dos aspectos los quería, perdón, ya que se tocaron, quería dar subrayar esas dos cosas. Después de alguna otra participación, me iría a hablar un poco de los paisajes o de los colores, pero con esas dos cosas creo que podemos seguir adelante con otras aproximaciones. Gracias, Manuel. No te vamos a soltar, no te vamos a permitir que te vayas dejándonos tantas dudas, pero me gustaría que Ricardo ahorita nos contara cómo se ha diseñado la museografía de la exposición y los problemas que hemos tenido para poder resolver las visuales, porque las piezas son muy grandes, muchas de ellas, y nuestra sala no es muy grande, sin embargo es muy larga. Entonces, ha habido un trabajo, no convocamos, porque está muy ocupado ahorita el museógrafo, que es Marco Avendaño, pero ha habido un trabajo muy especial para esa museografía. Me gustaría que a grandes rasgos nos contaras los problemas y las soluciones que se han venido dando. ¿Yo? No. Ok. Sí, sí, qué pena que no estuvo aquí con nosotros Marco para explicarnos los problemas que tuvo bueno, que está ahorita con esos problemas, porque le pedimos, bueno, yo le pedí que hiciera muebles, digamos, para presentar la paleta, los libros, queremos planear varias cosas, y uno de los problemas que más se enfrenta él, como dices, son los formatos que ya había hablado yo de las piezas, que hay unas piezas muy grandes o que necesitan mucho espacio para que el espectador pueda disfrutarla realmente. Entonces tuvimos que hacer selección también de eso, fue una selección en conjunto, de decir, mira, pues esta pieza, pues sí, podría quedar aquí bien porque la dejamos en un rincón, bueno, en una pared que es la más lejana a la vista que pueda disfrutarla el público, y hay otras que no, que se pueden disfrutar muy de cerca. Entonces sí, se presentó con diferentes problemas, o tiene diferentes problemas, está resolviéndolos, y al parecer sí se va a poder conseguir una muy buena visión, vamos a tener muy buenos tiros para que puedan ver las obras más grandes, porque los formatos más grandes van a estar ubicadas en los extremos, que eso les va a dar una visión pues muy adecuada para que el público pueda disfrutar las piezas. Los detalles de los muebles y esos, pues yo no puedo decir mucho, pero sí, sé que tienen muchos problemas, Marco. Bueno, esto espero que a la gente, que al público que nos está escuchando, que le entusiasme ir a verlo cuando ya lo tengamos físicamente, pero mientras tanto estamos trabajando en un diseño virtual para que se pueda ir viendo toda esta obra, que no es lo mismo, por supuesto, ver una pintura de manera virtual que ver una pintura en vivo. Sin embargo,
creo que el conjunto y la edición nos va a permitir tener un panorama general y nos va a entusiasmar para luego ir a ver físicamente. Me gustaría, no sé si quieran añadir ahorita algo, Alicia y Gonzalo, y si no, pasarle la palabra otra vez a Manuel, porque o nos explica esto de los verdes, o todos nos vamos a quedar con muchas dudas. No, adelante, que el maestro, por favor. Bien, hay una y dos cositas, nada más dos cosas que me gustaría decir. Una son los verdes y otra es el concepto del paisaje extenso. Pero fuera de eso, ya les paso la palabra a ustedes y no permitan que yo siga diciendo estas cosas. Bueno, la primera cosa es, el paisaje, como ustedes saben, es un género que aparece por allá en el 1600. En 1600 en Occidente, obviamente, ¿no? Y es el paisaje que va a venir creciendo y transformándose hasta llegar al siglo XX, que tendrá una serie de propuestas vanguardistas por un lado, realistas por otro. La escuela mexicana tuvo sus propios parámetros para trabajarlo. Y una de las cosas fundamentales, curiosamente, del paisaje será la relación con el verde. La relación con el verde puede ser mimética, estrictamente relacionado con lo que se capta con los fenómenos específicamente ópticos, y la otra ya llega, por ejemplo, en los expresionismos, llega a modificar completamente la aproximación a lo real del verde y de su mundo. Por lo tanto, la relación, tú hablabas del gato, no sé si esto se valga, pero también tengo... Entonces, la propuesta, yo diría, del maestro Nicolás Moreno sobre el manejo del verde es que casi siempre, en todos sus paisajes manejará 3 aproximaciones al verde. No son 3 verdes, ¿no? O sea, no es el verde determinado y otro verde, ¿no? Sino son las aproximaciones al verde. Estas aproximaciones al verde yo las defino como, por una parte, un verde frío, y ahorita podré desarrollarlo. Después, un verde complementario, ahorita también lo desarrollo, y el otro es un verde gris. Bien, estas 3 soluciones, estos 3 elementos, los utiliza principalmente para establecer la concepción del espacio, la definición del espacio. Y esta definición del espacio muchas veces no tiene que ver ni con la escala ni con la perspectiva. Esto es muy interesante, no porque no trabaje perspectivas, sí las trabaja, no porque no conozca todas las soluciones dadas por la escala, y que esto, aquí está el gatito que no quiere salir de la televisión, perdón, sino que establece entonces el espacio del paisaje en función del color. Bien, la primera condición, que es la frialdad del verde, es cuando se toma un verde, se toma un determinado matiz de verde y se le van añadiendo diferentes tipos de azules. Esto es, bueno, el verde se hace de azul, pero tomamos un matiz, y si lo vamos azulando con diferentes matices de azul, entonces va a adquirir mayor o menor profundidad. En eso el maestro era un mago. Bueno, la segunda cosa es el complementario. Los verdes son colores secundarios. Perdón que esté hablando así, y a lo mejor se enojan conmigo por meterse al sabor de los cromatismos. Es un secundario, pero este secundario tiene un complemento que es obviamente el opuesto, que es el rojo.
cuando se trabaja en verdes entornados con el rojo, esto es, aquí ya no hay mezcla, sino hay yuxtaposición, entonces estos espacios se vienen hacia nosotros, se hacen, digamos, más cálidos, pero no por mezcla, porque si mezclas un azul con un rojo, se te hace un tierra de sombra o se te ensucia simplemente. Y por último, algo que generalmente no se debe hacer y que él lo trabaja en pureza absoluta y que puedo dar alguna hipótesis de cómo lo logra, es el gris que generalmente es verde. Ahora, los grises se pueden dar por mezcla, los grises se pueden dar por una escala de blanco y negro, sin embargo en él yo creo que es cromático, es algo que yo no sé cómo lo logró, no sé si alguna vez a Alicia le contó cómo generaba sus verdes, ¿no? Pero es un verde muy particular de él. En la historia de la pintura se le llega a dar nombres de los pintores a determinados matices, por ejemplo, el verde veronese, ¿no? El verde veronese es muy, muy concreto, el azul tiziano, en fin, estas cosas. Yo aquí hablaría del verde Nicolás Moreno, cuando maneja estas tesituras, déjenme llamarle así, de gris, que es un estado, yo diría, no de profundidad, sino de ambiente. Bien, esa es una parte de los colores y específicamente del verde. Y la otra parte, punto y coma o punto y seguido, o si quieren punto y aparte, que es, los paisajes son de muchos tipos en general, ¿no? Hay, por ejemplo, paisajes de encuadre, aquellos que van y nos muestran una localidad, ¿no? Una montaña, o bien una ciudad, o bien unos árboles concretos. Hay otros que son paisajes cortos, aquellos que no tienen profundidad, digamos, en una selva donde están la vegetación está es exuberante, son paisajes muy cortos. La imagen que uno ve le está tocando a uno la cara. Bien, hay de muchos tipos, hay quien llega a definir hasta 12 diferentes condiciones. Una de ellas es la que denominan paisajes extensos, que tiene esta característica. Nosotros cuando vemos un paisaje o cuando vemos en general, tenemos un foco, tenemos más o menos una visualización objetiva o normal, digamos, de unos 90 grados, ¿no? Así abiertos, pero tenemos visión periférica, que esa puede llegar hasta los 180 veces, ¿no? En algunas personas. Entonces, sin embargo, esta visión periférica nos sirve como para que si te avientan alguna pedrada o algo, lo veas desde un lado. O sea, uno no está viendo por este lado o por este otro, sino que tiene más bien casi el instinto visual. Bien, cuando el paisaje excede nuestra visión de control y integra la visión periférica, se les llama paisajes extensos. Y creo que el maestro Nicolás Moreno es un pintor de paisajes extensos, es, digamos, su propia naturaleza. Y esto lo resuelve muy bien porque obviamente en un paisaje se puede hacer lo que se quiera, pero no se va a disolver la parte de los extremos. Sin embargo, el juego de estos verdes nos da la capacidad de tener esa visualidad completa. Estos dos elementos, uno en el color y otro en el género, siento que son especialmente importantes en el trabajo del maestro. Bien, ahora sí ya acabé. Qué bonito, qué interesante, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que con estos aspectos que nos está desarrollando Manuel y con todas las opiniones de todos, lo único que nos resta es que todos queremos ir a verla, pero la veremos primero virtualmente. Y después creo que haciendo planes a quién sabe cuál plazo, porque estamos todos en una gran incertidumbre, pues me encantaría que nos reuniéramos
cuando se pueda, físicamente, los mismos que estamos ahorita, y que nos reunamos ya con la obra, ya rodeados de la obra, hacer una charla de este tipo en donde el público pueda tener preguntas, lo pueda disfrutar y donde podamos señalar y mirar la obra y estar haciendo la referencia. Estaremos presentando junto con este programa, junto con esta charla, la obra, por supuesto, de manera virtual. Pero pues yo creo que nos dan muchas ganas ya de ir a esta exposición y a todas en donde aparezca Nicolás Moreno, pues nos vamos a ir a ver los verdes y nos vamos a ir a ver esta extensión del paisaje y nos vamos a ir a ver estos personajes que desarrolló. Yo, si me permiten, voy a hablar un minuto nada más de que yo conozco la obra de una manera muy circunstancial de Nicolás Moreno hace más de 30 años y cuando yo lo descubro, yo no era una amante del paisaje. Yo creo que a todos nos ha pasado que vamos teniendo evoluciones en nuestros gustos, pero cuando yo lo descubro y lo veo de cerca y lo veo en mi mano, puedo tener obras de él en mi mano, me empiezo a enamorar del paisaje de otra forma. Y yo creo que eso nos va a provocar a todos. Queremos que la gente lo disfrute. Todos, uno de los derechos culturales es el derecho a la belleza, al arte, a gozar esto. Y mientras más personas lo puedan ir a ver y lo vean por lo pronto de manera virtual, creo que estaríamos cumpliendo con una de las labores del museo, que es la divulgación del patrimonio, porque la obra de Nicolás Moreno es de todos ya se hizo de todos, ya es de todos los mexicanos y de todas las personas que amen el paisaje y que amen lo bien hecho del arte. Cuando vemos la obra de Nicolás Moreno, vemos obra bien hecha, habiendo tanta obra tan superficial, tan elemental, que circula por muchos lugares y que engaña mucho a la gente que no tiene la obligación de saber más allá de lo que le gusta o no le gusta. Creo que es nuestra labor proponer este tipo de exposiciones, poner este tipo de exposiciones, hacer este tipo de charlas para profundizar y entender la calidad de la obra y volvernos más exigentes cada vez cuando nos pongan algo enfrente y decir, no, espérate tantito, esto es bueno, esto no, esto es una gran pieza, o esto es un dibujito, ¿no? Yo creo que, pues, nos pasa a todos, ¿no? Y yo le agradezco infinito a Manuel, porque soy su alumna, nos ha dado muchos cursos, no lo he aprendido, por supuesto, ni el 10% de todo lo que nos da, porque es un panorama gigantesco, pero creo que haberlo invitado pues nos ayudó a todos a descubrir otras partes de la gran obra que ya nos gustaba, pues ahora nos gusta más. Y creo que al público en general le va a gustar mucho ir a descubrir estos aspectos. Me gustaría, Alicia y Gonzalo, si tienen algo que añadir, o tú, Manuel, si quieres añadir algo más. Yo nada más agradecerte todo lo que dices de mí, pero pues gracias. Gracias a ti. Alicia, Gonzalo. Solamente acabar de ver el tamaño de la maceta por tanta flor. Independientemente de que nos veamos en el museo para platicar, interactuar con el público y esto no sé si lo vayan a editar. Maestro, va usted también para usted. Ya se las hice a Ricardo y a Alejandra, que vengan aquí a la casa, comer, que conozca usted más, que vea más la obra cómo está. En fin, Gracias. darles las gracias a los tres. De igual manera, sin hacer preferencia con nadie. Muchísimas gracias. No sé más que agregar. A mí me parece tan importante la labor que el Museo Nacional de la Revolución está haciendo con ustedes, contigo, Alejandro Trilla, que eres la directora, contigo, Ricardo, con toda la gente que trabaja ahí. Es muy interesante todo este trabajo, porque no se están limitando solamente a poner una exposición y ya.
están invitando, están innovando, están haciendo cosas para la cultura que realmente le hacen falta a nuestro país. Eso es una felicitación. Muchas gracias. Antes de despedirme, bueno, quiero que Ricardo haga un cierre y luego ya me gustaría platicar un poquito del equipo del museo. A ver, Ricardo, si tú quieres. Yo, pues agradecer el estar aquí con Manuel, con Alicia, con Gonzalo, contigo. Y pues prácticamente invitar a que cuando se edite esto y salga, el público esté consciente que se hizo todo esto por complacer a esta gente que va a un museo con ganas de ver algo diferente, ver algo nuevo, a lo mejor ya conocido en este caso, pero que le dé una nueva visión del artista y que, así como nos esforzamos todos los que estamos ahí, el trabajo se vea reflejado en el gusto por haber visto la exposición, ¿no? Y que, como dices tú, no sabemos la fecha, pero yo creo que el 2021 va a ser, sea el gusto, yo sí tengo un gusto muy especial por esta obra, y que los detalles, como yo digo, a mí lo que me fascinan son los detalles de esta obra, el público pueda degustarlos y de alguna manera pues llevarlos consigo y saber que existe un pintor que nos dio mucho de su dedicación y tiempo para que lo podamos disfrutar pues por mucho tiempo. Es todo. Gracias. Ricardo, gracias. Bueno, yo quiero decir, bueno, primero agradecerles a todos. Sin ustedes, pues no podríamos estar haciendo este trabajo. El Museo Nacional de la Revolución cuenta con un gran equipo. La labor de todos ha sido muy importante. En la pandemia hemos tenido, a mí me llama la atención que hay gente que se siente de vacaciones. Decimos en el museo que ahora todos necesitamos vacaciones después de esta pandemia, porque estamos convirtiendo un museo que no era virtual en un museo virtual. Entonces, quiero agradecerle a Liliana Nava, que es quien es asistente de dirección y es la encargada de toda la difusión, que nos ha ayudado en todo este trabajo y que nos va a ayudar en esta edición, que nos ha apoyado día y noche, sábados y domingos, en estar generando todo el trabajo virtual que estamos haciendo, el área de servicios educativos, el área de mantenimiento también nos ha ayudado. Todas las áreas nos han estado ayudando con investigación y sobre todo con entusiasmo, con no haber perdido el entusiasmo, con no habernos deprimido todos viviendo esta situación tan difícil. Todos hemos pasado momentos muy, 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 muy amargos. No quiero tocar temas amargos, pero creo que estar haciendo este tipo de cosas nos sube el ánimo a todos, nos entusiasma a todos y nos lleva a la alegría de la vida, a disfrutar día con día todo este trabajo que estamos haciendo, que podemos hacer. Tenemos la oportunidad de convivir con personas como ustedes. Para mí es un privilegio haberlo recibido, estar con ustedes platicando, saber que cuento con su amistad, tienen mi amistad, tienen mi apoyo. Ojalá que hagamos esto y muchas otras cosas. Yo le agradezco al público que nos haya acompañado en esta charla sobre el maestro Nicolás Moreno, sobre la exposición que se llamará Nicolás Moreno, el último gran paisajista de la Ciudad de México.